En tres iniciativas. Una, las medidas en la nueva ley de educación que se aprueba en diciembre de 2023. Una mesa de segregación para discutir cuestiones de segregación que todavía está funcionando, lleva varios meses funcionando y en teoría no va a sacar resultados hasta final de curso. Y una serie de medidas respecto a la orientación de las lógicas empresariales y de las empresas privadas en educación no solo reducen las posibilidades de igualdad de oportunidades o de posibilidad de ascenso social, sino que además, por otro lado, genera problemas serios dentro del propio sistema educativo. Un ejemplo claro, la Comunidad de Madrid, que es un sistema especialmente segregado, mientras los informes PISA dicen que una persona a mismo nivel, o sea, una persona tiene 4 posibilidades más de veces de repetir un curso de clase social baja respecto a una clase social alta, en la Comunidad de Madrid son 5, porque hay libertad para poder repetir. Entonces, evidentemente, como ustedes saben, aquí somos Sí, la libertad. Entonces, para un tema que, como observáis, no solamente es relevante, es crucial, pero no solo para el sistema educativo, para el sistema democrático. Una de las herramientas que tiene un sistema democrático es tratar de conseguir esa igualdad de oportunidades gracias a sistemas, instituciones que lo promueven, que lo buscan. Y resulta que nos estamos encontrando con un sistema educativo que genera una especie de cartografía de la desigualdad, a ver dónde coloca, y tienes que hacerte como un mapa de desigualdad, en lugar de decir la igualdad es un bien común y por tanto no hay que buscarlo, sino sirve el sistema educativo para ir resituando los grupos sociales, ¿no? Eso es realmente una pena. Y lo malo de todo esto es que se está convirtiendo en una especie de sentido común. Esa idea de que, bueno, el chico es que procede de una familia, que hay una cultura, incluso personalmente. ¿Sabéis la corriente actual? Bueno, actual, que sigue insistiéndose sobre el pronóstico del éxito escolar en virtud del cociente intelectual, ¿no? Esto no es nada extraño. En el año 2019, Boris Johnson toma el poder, es el primer ministro del Reino Unido, y muchos de los que conforman el gabinete de la famosa grupo que se llama Equitas, de IQ, de cociente intelectual, eran asesores en el que entendían que efectivamente la educación era un elemento de mantenimiento de un hecho, porque al fin y al cabo los grupos sociales ricos pues tienen posibilidades que tienen que ver con su configuración, no se atreven a decir biológica, pero sí una cierta configuración estructural, social y cultural. Y bueno, pues, en fin, ¿qué vamos a hacer? Los grupos sociales más desvivados, pues sus cocientes intelectuales no son tan maravillosos y por tanto su esperanza de éxito pues es menor, ¿no? Y luego mezclarlos como que eso no, escolarmente no da éxito. Lo mezcla y ya no da éxito. Entonces, en ese nuevo sentido común, nuevo no, porque es ya viejo este sentido común, pero esta reconstrucción otra vez del sentido común genera una cierta cultura de la rendición. Bueno, chicos, pues no sé, las cosas están así, pues la vida es la vida. Estas cosas son como más o menos naturales, entre comillas, ¿no? Claro, en esta cultura de la rendición nos damos cuenta como la catástrofe de la situación se cuenta y sin embargo hay algunos sitios donde la esperanza se practica. Aquí lo estamos contando, pero hay algunos lugares donde realmente practican un modo de hacer escuela que no solamente no coincide con este discurso, sino que demuestra lo contrario, ¿no? Yo creo que el lugar, estoy en esta mesa porque, en fin, llevo, creo que son 13 años recogiendo y relatando experiencias de escuelas, más de 130 experiencias, que de manera paralela a mi actividad habitual, pues he ido recogiendo, dialogando con comunidades educativas, recogiendo experiencias, que está en un blog que conseguí que un medio de comunicación de gran tirada nacional e internacional lo asumiera como propio, lo incorporara en este caso a la sección de educación del País, en el periódico El País, y me interesaba que fuese un centro, un medio de gran impacto, porque quería trufar la realidad pesimista de que todo está muy mal, la escuela pública es imposible, eso es ya una batalla perdida, de realidades, de escuelas públicas que no solamente no se rinden,
sino que construyen igualdad, construyen servicio público y son profesionales y comunidades que siguen siendo abanderados, activistas de alguna manera de ese derecho de común a la ciudadanía, de no solamente una igualdad de oportunidades, sino que la educación lo que brinda es una igualdad de posibilidades al terminar los tramos educativos. No solamente se brinda la posibilidad de que tengamos un acceso en igualdad de oportunidades, sino que después del proceso educativo las posibilidades tendremos a igualarlas. Bien, pues mientras que todo esto va muy mal, hay algunas aulas que hacen que sucedan otras cosas. Yo en este espacio y en este formato de mesa pues no puedo hablar de 130 y tantas experiencias, ni mucho menos, de escuelas públicas, porque yo opté vamos, me planteé cuando el blog se publica en El País de que yo solamente iba a escribir sobre escuelas públicas. No quiere decir que no haya otras propuestas de escuelas de una tarea de compensación, una tarea de igualación, una tarea innovadora, pero yo me centré en las escuelas públicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí van surgiendo historias de vida de esas escuelas. Repito, con que escribáis en cualquier navegador, escuela en red, El País, aparece la primera, ahí podéis encontrar, podéis acceder, yo lo iba a proyectar, pero al final no ha funcionado. Podéis acceder, es gratis. Es verdad que tenéis que logaros porque la política de la empresa dice que hay que logar para entrar al país, pero no cuesta nada, entre otras cosas porque nadie ni yo cobramos nada, o sea que lo hacemos con el ánimo de trufar esa realidad de un discurso pesimista, porque es un discurso que ha creado una cultura de la rendición, o sea, como ese pesimismo, ¿no? Para hablar de alguna de estas escuelas, yo me voy, o sea, quiero que se sirvan de mí como instrumento y yo voy a poner voz a algunas de sus declaraciones. Si acaso haré un pequeño comentario, porque no da más. Pero yo voy a hablar de algunas de estas instituciones educativas contando o poniéndole palabra a lo que decían en muchas de las entrevistas. Colegio Luis Vives, Jerez de la Frontera, Cádiz. Es un colegio pequeño de línea 1 en un barrio fundamentalmente de inmigración donde la vivienda es un poquito más barata y entonces concentra un tipo de población, ¿no? Eloy, el director del centro, dice: para nosotros no es un problema que lleguen niños durante todo el año, porque este es el problema que muchas escuelas públicas tienen. Como tienen matrícula viva, pues están todo el año y normalmente los inmigrantes no llegan en septiembre, van llegando a lo largo del año. Y entonces el centro concentrado tiene ya todo ocupado, blindado, y el público, como tiene plazas, bien. Para nosotros no es un problema que lleguen niños durante todo el año, es al revés. Entras a una clase, presentas a alguien nuevo, el director tiene la costumbre de que cualquier nuevo alumno él lo va presentando en cada una de las clases y cada uno de los profesores. Presenta a alguien nuevo y la primera pregunta que surge de los compañeros es: ¿de dónde eres? Porque a partir de ahí, ese país forma parte de la identidad del centro. Lo adaptan, el país. Se sienten orgullosos de que ha incorporado un nuevo país o ha incorporado otro representante de un país que ya existe en el centro. Precisamente se identifica, le genera arraigo esa diversidad de origen y esa puzzle y multiplicidad de países que llenan sus aulas con esos estudiantes. Claro, esto se produce porque es un centro donde la codocencia es algo habitual, donde el alumno no es del PT ni de la L ni el de COMPES, sino que es de todo el centro, y donde el discurso y la presencia de los padres está promovido y la voz de los estudiantes es un elemento buscado y trabajado. Un centro de Málaga, el centro Nuestra Señora de Gracia en Málaga, en el pleno casco histórico, un centro que hace 13 años no tenía prácticamente matrícula, un centro gueto que huía la gente de ahí. El efecto de la huida del blanco, la huida de la clase media, porque está en el casco histórico, es un lugar
donde hay tradición de las familias malagueñas de siempre, ¿no? Lo que pasa es que escolarizaba también un barrio de familias humildes, población gitana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues un grupo de profesores toma la iniciativa, considera que merece la pena el proyecto y empieza a trabajar. Hoy día tiene lista de espera. Un centro gueto hoy día tiene lista de espera. Una de las madres me cuenta, cuando ella llevó sus hijos al colegio, con cierta precaución, dice: ahora, solo puedo darle las gracias. Un día entramos por aquella cancela sin saber qué íbamos a encontrar. Y lo que encontramos fue otra forma de educar a nuestros hijos e hijas. Desde el respeto, la actitud crítica, el compañerismo, la cooperación y la lucha por la igualdad de derechos. Y todo esto desde una escuela pública. Bueno, como en el caso anterior, tiene una visión de la escuela donde la estructura de aula se rompe, donde el trabajo internivelar y por proyectos es habitual, donde la estructura organizativa está basada en asambleas, comisiones mixtas, acuerdos por consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la catástrofe se cuenta, pero la esperanza se practica. Y en algunas, en muchas escuelas que necesitan nuestro apoyo, no decir, sé que todo está muy mal, sé que esto... Hay esperanza de construcción, de que día a día se está construyendo en muchas escuelas, en este caso en el ámbito que yo he indagado, que es estas 130 escuelas públicas. Colegio Ramiro Solans, Zaragoza. Tenía el estigma también de un centro gueto y sobre todo tenía una población gitana de más del 50%. Lo mismo, lo toma un grupo de profesores con una directora entusiasta realmente. Si vierais las iniciativas y los talleres, muchas familias utilizan las aulas del centro para hacer talleres de costura, con lo cual hacen algunos diseños de moda para que la venda a modo de regalo con la fiesta del colegio. Bueno, en fin. Pues una de las alumnas, Consuelo Clavería, alumna de sexto, dice: en el Ramiro Solán, con el 40% de gitanos, en mi colegio se aprende rápido y bien. Esta no es gitana. Me gusta el buen humor de las profesoras y las actividades tan originales que hacemos. Es un colegio muy importante para nuestro barrio. He aprendido que todas las personas somos iguales, aunque el color de la piel sea diferente, y también a ponerme en lugar de los otros y a ser responsable. Yo me quedaría con la idea de: en mi colegio se aprende rápido y bien, dice la alumna. Y un padre, alumno de 2 gitanos, dice: vivimos y somos del barrio Oliver, que es el barrio de la escuela que estamos comentando, de Ramiro Solans. Vivimos y somos del barrio Oliver desde siempre. Nuestros abuelos ya vivían en este barrio. Somos gitanos y es algo de lo que estamos muy orgullosos y no cambiaríamos por nada. Al contrario, si volviéramos a nacer, lo volveríamos a elegir. A pesar de que para muchos y en muchos lugares ser gitano perjudica debido al nivel de discriminación que sufrimos al día de hoy. Tal vez, si no perteneces a ninguna otra cultura, no te das cuenta de la discriminación, pero es real y persistente. Por eso nos encanta este colegio, porque aquí todos somos iguales. Nadie mira por encima del hombro a nadie. Los niños son niños y no merecen tratos diferentes, sean del color que sean. Pues bien, la escuela Ramiro Solans, dentro del movimiento ASOCA, de selección de escuelas Shapemaker, es el referente de escuela de éxito. Ahora vamos a los institutos. Instituto Almensilla, en Sevilla. Es un instituto de secundaria, digamos, con una población, en este caso más o menos habitual, pero con grupos de alumnos con unas trayectorias escolares frágiles, difíciles, ¿no? Entonces se planteó que tomaba conciencia como aquellos estudiantes que estaban en itinerarios educativos, en algunos casos programas de diversificación, etcétera, sentían que eran estudiantes de sus aspiraciones realmente bajaban.
Entonces hicieron lo imposible porque, aunque estuvieran en un programa de diversificación, compartieran tareas con, digamos, los grupos más ordinarios, ¿no? Entonces tiene un proyecto que se llama Almensilla Sostenible, que es mirar en el pueblo de Almensilla qué es aquello que podría trabajarse para contribuir a un mantenimiento de una Almensilla saludable ambientalmente, ¿no? Y entonces empezaron a pensar en proyectos que posibilitaran el juego del mayor número de capacidades diferentes, no solamente capacidades intelectuales de éxito para algunos, sino capacidades organizativas, capacidades manuales, habilidades de relación, habilidades digamos, a veces poco habituales en la escuela, y se montaron toda una serie de huertos y laboratorios, donde precisamente aquellos chicos que no tenían un éxito escolar académico excelente eran referentes en otro montón de habilidades, y decían: cuando el alumno que suele quedar separado trabaja junto al resto en un proyecto real, con éxito visible, deja de verse como apartado. Se ve como parte de algo, y eso sostiene la permanencia y el sentido de pertenencia al centro. Cuando me dice un profesor, cuando una escuela deja de clasificar a personas y comienza a identificar barreras para removerlas, está cumpliendo su función, y la marginación tiene poco éxito. Otro instituto, un instituto de una gran solera, en el sentido, bueno, es del año 1931. Recordaros que en la Segunda República hay una visión de la educación como un elemento que genera un entorno de entusiasmo, y los edificios mostraban ese lugar de acceso al conocimiento, a la sabiduría, frente a, en fin, los diseños más funcionales últimamente. Bueno, este es este instituto, es un instituto que tiene secundaria bilingüe en inglés y en alemán, tiene bachillerato de tecnología, de ciencias sociales, humanidades, bachillerato a distancia, bachillerato internacional, o sea, imaginaros. Pero dentro de su tradición académica pensaban que la indagación tenía que unirse a lo que es la transmisión o la mera transmisión del conocimiento, y utilizaban un proceso de indagación y de investigación de los chicos de una manera, utilizan interesante. Nos situamos en la clase de geografía en tercero de ESO. Toda la clase conforma lo que se llama una comisión de geógrafos, de modo que deciden los proyectos que en el ámbito, en el área, en la materia de geografía van a estudiar. Pues bien, estos estudiantes le dicen al profe en tercero de ESO: profe, nos hemos preguntado por qué solo se peatonalizó una calle aquí en Albacete. Este instituto, que se llama Bachiller Sabuco, está en Albacete. ¿Por qué una calle? Ellos estaban empeñados que la calle ancha, la calle Tesifonte creo que se llamaba, estuviera peatonalizada. Dice: queremos buscar una solución. Podemos preparar mapas, valorar alternativas, medir el ruido, preguntar a vecinos y comerciantes. El profesor encantado dice: venga, pues adelante. Empezaron a hacer un proyecto. Utilizaron las tecnologías, Google Maps, Street View, pero utilizaron ArcGIS, que es una tecnología específica, y con todo ello establecieron distintas mapas con distintos datos referentes a niveles de ruido, a cuestionarios de entrevistas con los vecinos para saber los comercios, por dónde tenían que tener la entrada, cómo tenían que permitir el acceso, además de peatonalizarse, a los coches, la entrada de los garajes, la distancia, o sea, los niveles también de altura, de distancia de las que hay calle peatonalizada y esta, las calles que deberían cortar, en qué caso con ese proyecto hicieron un diseño, hicieron un prototipo, en este caso mediante una imagen de internet, y presentaron y lo ofendieron en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pretendía, según lo que me planteaba en el centro? Queremos que el discurso de la complejidad luche contra la simplicidad, y queremos que esos bulos y esos mensajes de que la diversidad es un problema, no podemos, cómo vamos a juntar distintos grupos sociales de expectativa y de referencia, esto es muy difícil, demostrar que ese discurso no es tragable, porque ellos seguro se dieron cuenta de que tenían que negociar hasta con los comerciantes, con los vecinos, coger datos, niveles de ruido. Esto es muy complejo como para llegar a alguien y decir:
¿eso se peatonaliza o no se peatonaliza? Esa idea de la complejidad es lo que entró como elemento de oposición, como antídoto de ese planteamiento de un discurso simplón o simple, ese bulo, ¿no? Y es Las Lagunas, Valladolid. Su lema es que la chapuza no educa. Y resulta que su instituto, pues, digamos, estéticamente no era muy atractivo, no elevaba mucho las expectativas. Y luego había un montón de rincones con mesas y sillas agolpadas, y otros sitios con lugares más o menos oscuros, poco abandonados, y empezaron a pensar que el entorno era un agente moral, que si el espacio comunica abandono, instala expectativas bajas. Si el espacio comunica cuidado, sostiene pertenencia y deseo de mejora. Y convirtieron el centro en una especie de ágora cultural, de modo que donde estaban las sillas y las mesas arrumbladas, resulta que ahora es un lugar de exposición de pintura de los pintores cercanos al instituto, y los comisarios son los estudiantes. Que en uno de los rincones oscuros viene ciudadanos también de Zaragoza, perdón, de Valladolid, y montan pequeños talleres sobre biblioteca, sobre relatos, sobre narrativas, etc. Y que resulta que en otro rincón viene el profesor de la universidad que está hablando sobre redes sociales o cambio climático, más allá del aulas, pero todo el centro se convierte en un lugar de cultura, y el nivel de expectativa es relevante. Existe una cierta ilusión y orgullo de pertenecer al instituto. Dice, cuidar el espacio no es decorarlo, es afirmar dignidad y afirmar el derecho al bienestar. Bueno, he hablado de unas cuantas experiencias, pero observar cómo algo como el rigor del bachiller Sabuco y la belleza de Salinas contribuye a un discurso lleno de matices y contrario a ese discurso simplón, ramplón y de bulo y defensor de la complejidad. Y cómo al chaval que pasa por estos procesos le cuesta admitir, o al menos ponemos las condiciones para que le cueste admitir un discurso fácil y explicaciones fáciles. Cómo pasar desde la información a la indagación, cómo la importancia de la ética del detalle y cómo cartografiar el entorno y ver la desigualdad y buscar soluciones son elementos que luchan también contra esta segregación, porque da sentimiento de una sensación de orgullo institucional de pertenecer, como decía la madre, a una escuela pública. La radicalidad de las expectativas en el sentido de que la escuela pública no es la que ofrece los mínimos, es la que ofrece plenitud, con método, con cultura democrática y con comunidad. Frente al discurso del desastre, en muchas otras aulas y en muchas otras escuelas se practica la esperanza. Y en eso creo que debemos apoyar y afirmarnos.